Muy buenas tardes a todos los aquí presentes. Feliz sábado, espero que se encuentre todo el mundo bien. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Einstein González y estaré con ustedes acompañándolos esta tarde para hablar sobre el examen 2011. ¿Bien? Entonces, a los que han entrado nuevo a la plataforma y a esta dinámica de la corrección de exámenes, pues lo que hacemos es abrir un espacio para discutir las preguntas. Bien, esto, la palabra que yo digo no es la última palabra. Aquí todos pueden discutir, todos pueden preguntar, todos pueden dar opiniones y espero que no esté molestando esa bulla que acaba de aparecer. Pero bueno, eh, de nuevo les digo que lo que hacemos es discutir y tratar de comprender cada una de las preguntas. Así también intentamos encontrar trucos para responder preguntas y también métodos de responder las mismas. Entonces, sin nada más cargar, recuerden que tienen el chat ahí, el chat general para hablar lo que ustedes quieran. Bien, entonces nada, vamos a empezar con la primera pregunta. Y tenemos aquí la primera pregunta. La ENTA mueve histolítica se transmite principalmente por, aquí ustedes ponen la letra o la respuesta que ustedes creen correcta. Entonces, cuando nosotros empezamos a llenar los exámenes, hay cosas que no nos tienen que... Un segundo. Ok, entonces les decía que para llenar un examen hay preguntas que no ameritan hacer mucha ciencia. Son cosas que son preguntas directas que no necesitamos gastar energía para responderlas. Aquí entonces ya sabemos que la respuesta es la vía orofecal, eso es obvio, en las heces que se encuentra el microorganismo y por la ingesta de ese microorganismo por comidas contaminadas con esas heces, entonces ya ustedes saben. Seguimos con la segunda pregunta. Unicelular, mononuclear, axostilo que sobrepasa el extremo posterior del cuerpo. Define, ¿qué define? Entonces, aquí todos o muchos dicen que es tricomona vaginalis, otros dicen que ya de lambia. Aquí, cuando uno no sabe muy bien la respuesta, pues lo que uno debe de hacer es descartar. Entonces, si nosotros tenemos aquí la palabra unicelular y mononuclear, pues cualquier cosa que tenga más de un núcleo se descarta. Entonces, aquí sabemos que Liardia lamblia tiene dos núcleos. La entamoeba histolítica tiene más de un núcleo, al igual que el Cryptosporidium parvum. Por tanto, la única que es mononuclear es Trichomona vaginalis. Y los únicos que se mueven con microtúbulos y eso son Giardia lamblia y Tricomona. Lo que pasa es que Giardia lamblia, ustedes ven usted tiene la imagen ahí mental de eso que parece como una medusa con dos ojitos, que son los dos núcleos. Pues ya ustedes saben que no es mononuclear. Por tanto, la respuesta es Tricomona vaginalis. Entonces, esa Tricomona vaginalis, haciendo un ejercicio mental, ustedes saben a qué se asocia, a qué tipo de infección. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Vaginitis, ¿verdad que sí? O cervicitis, vaginitis, recuerden esas secreciones purulentas, fétidas, de color verdosas, eso tiene que ver con tricomona vaginalis. Entonces, continuamos con la tercera pregunta. El prolapso rectal es una complicación frecuente encontrada en una pregunta que se repite bastante. Podría decir que la pregunta que más se repite en el sabiendo que la tricocefalosis, que es lo mismo que triquiuris triquiura, es lo que causa el prolapso rectal en infantes. Entonces, la esquistosomiasis, ya ustedes saben que eso causa cosas en el hígado y la vía biliar, también en vía urinaria. Dermoteniasis, que se asocia a, a mala absorción y obstrucción intestinal, y fasciolosis, que también tiene que ver con problemas hepáticos. Entonces, me están diciendo que se corta. ¿Todos me escuchan bien o solamente Yerelis no me puede escuchar bien? Ok, perfecto. De todas formas, se estará subiendo la grabación luego. Así que espero no haya problema.
Continuamos con la pregunta número 4. Clostridium perfringens produce una alfa-toxina responsable de la siguiente condición. Tenemos tétano, tenemos difteria, tenemos gangrena gaseosa y botulismo. La respuesta, sin mucho que agregar, es gangrena gaseosa. Entonces, Clostridium perfringens produce gangrena gaseosa, una enfermedad infecciosa de rápida extensión que puede llegar a ser fatal. Entonces, además de, o sea, el Clostridium perfringens, sabemos que es un clostridio, ¿verdad? ¿Y cuáles más de esas opciones es un clostridio? ¿Qué me puede decir? Clostridium botulinum y Clostridium tetani. Ya difteria no es un clostridio. Perfecto, muy bien. Entonces seguimos. Parásito intracelular obligado que usa la síntesis celular para replicar la partícula infectante. Esa es la definición de virus. Está bien que uno quiera hacer ciencia y decir, bueno, Rickettsia se define también como un parásito intracelular obligado, pero la respuesta, o sea, la definición recae muchísimo más, es más generalizada para los virus. Bien, porque Rickettsia es una bacteria. Entonces seguimos. Y obviamente, otra cosa que hay que tomar en cuenta, este ejemplo es muy vago, pero no está de más. Si yo veo la opción bacteria y veo Rickettsia, Rickettsia es una bacteria, cuando dos opciones se parecen mucho o son lo mismo, generalmente ninguna de las dos suele ser la correcta. Por lo cual eso nos ayuda a descartar y tener entonces un 50-50 para responder. Seguimos. La siguiente bacteria es de metabolismo anaerobio. Y la respuesta es anaerobio, anaerobio. El estreptococo, si hablamos de estreptococo pneumoniae, que se encuentra en vías aéreas, eso quiere decir que puede tolerar el aire, por tanto es aeróbico. La respuesta es Clostridium. Los clostridios son microorganismos anaerobios. Bien, repito, Clostridium son anaerobios. Entonces, seguimos. La siguiente condición puede desarrollar un síndrome de acidosis metabólica crónica. Y tenemos aquí obesidad morbosa, tiene sentido, un paciente que tiene mucha grasa, metaboliza esas grasas, el producto final son los ácidos, los cuerpos cetónicos, que eso produce una acidosis metabólica continua, pero además yo tengo una persona bien obesa que no permite la correcta expansión de la caja torácica y por tanto los pulmones se encuentran restringidos. Por esa razón, pues no se libera de toda la masa corporal que tiene, de todas esas células que producen dióxido de carbono, pues no se puede eliminar completamente. Por esa razón, la respuesta es la obesidad morbosa. Bien, ¿por qué no es la B? Eh, ¿Por qué no es la B? La siguiente condición puede desarrollar un síndrome de acidosis. Mira, lo que pasa es, para Para responderte de forma sencilla, esta pregunta se ha repetido varias veces y quiere llegar a decir lo mismo, en primer lugar. Entonces, está bien lo que ustedes dicen, que puede ser muy bien diabetes decompensada, pero la diabetes descompensada no solamente provoca acidosis metabólica. No sé si se entiende. Entonces, aquí dice Emily, porque habla de cronicidad en diabetes es aguda, eso también es correcto. Entonces, la obesidad es una condición de la persona. La diabetes es simplemente la complicación, una complicación aguda de la diabetes. Entonces, la respuesta es por costumbre, podríamos decir, obesidad morbosa. Bien, entonces, continuando con la pregunta número 8, la siguiente hormona media la respuesta a corto plazo del estrés. Cuando hablamos de corto plazo, lo primero que actúa es el sistema nervioso simpático. Está bien que el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal con la hormona ACTH claramente también tiene que ver con el estrés, pero no a corto plazo, ya que sabemos que lo primero que se dispara es el sistema nervioso simpático.
Por tanto, la respuesta es adrenalina. Seguimos, las células gástricas que producen ácido clorhídrico son las, sin mucho que decir, son las parietales. Y las oxínticas, ¿qué producen? ¿Qué producen las células oxínticas? Asimismo, produce lo mismo. De hecho, oxíntica quiere decir productor de ácido. Lo que pasa es que muy probablemente si nos metemos en la mente de las personas que hicieron esas preguntas, pues probablemente haya confundido el término oxíntico con simógeno. Pero nada, entonces es más común llamar las células parietales, por tanto, esa debe ser la respuesta correcta. Seguimos. La principal proteína estructural del organismo humano es... Manuel de la Cruz pregunta cuáles son las siglas para TRF. ¿En qué tema? Porque eso me suena renal, tasa renal de filtración, pero no sé a qué tema tú te refieres con TRF. Entonces, aquí todo el mundo dijo la D, la D, la D, la D. Claro, no vamos a hacer mucha ciencia con esto. Obviamente, la principal proteína estructural es el colágeno. Seguimos, la hemofilia verdadera se transmite por un gen ubicado en el cromosoma. Creo que dice las hormonas. Ok, la TRF entonces es el factor liberador de tirotropina o tirotropin releasing factor. Eso es simplemente la hormona que se produce en el hipotálamo que estimula la liberación de tirotropina a nivel de la hipófisis. Gracias, Marinel, por el aporte. Entonces seguimos. Ya sabemos aquí que es en el cromosoma X donde se encuentra la hemofilia, por tanto es una enfermedad que afecta principalmente a los varones. Muy bien. Entonces seguimos. El síndrome de Down se transmite a través del cromosoma. ¿De que se transmite a través? ¿Qué forma más mala de expresarlo? Ok, bien. Cromosoma 21, trisomía 21 es síndrome de Down. No hay mucho que hablar aquí. Seguimos. ¿Cuál de las estructuras encefálicas regula la sensación del hambre? Y de muchas otras cosas más. Tenemos el hipotálamo, los núcleos laterales que se encargan de estimular el hambre, ¿bien? O el apetito. Entonces, continuamos. Una droga que potencie o aumente la acción de otra droga o sustancia es un fármaco sinergista. Recuerden que hay diferentes tipos de sinergismo. Está el de suma y está el de potenciación, en donde, en donde un fármaco con otro fármaco, en el de suma, pues la suma de la acción de ambos es ese sinergismo de suma. Y un fármaco que potencie o que haga que otro fármaco actúe de más, pues ahí ya sabemos que es un sinergismo de potenciación. Entonces, seguimos. El músculo responsable de la flexión del antebrazo sobre el brazo es el principal músculo es el bíceps braquial. El músculo braquial también lo hace, pero el principal músculo es el bíceps braquial. No hay más nada que decir, pregunta directa. Seguimos. El siguiente músculo participa en el diagnóstico de apendicitis aguda. Aquí a lo que le gusta la cirugía, pues el signo del psoas indica es un signo de apendicitis en donde se coloca el paciente en decúbito lateral y se extiende la extremidad inferior derecha. Si hay dolor en fosa ilíaca derecha, es positivo y eso es indicativo de apendicitis, que el apéndice se encuentra en posición retrocecal. Continuamos con la 17. Los trabajadores asalariados incluidos en el sistema de seguridad social pertenecen al régimen. No nos vamos a detener en esto porque ya son preguntas obsoletas que no aparecen en los exámenes actuales. Como esta también, que dice todas las personas deben participar de los beneficios del sistema de seguridad social, es el principio de universalidad. Esas son botellitas que uno hace por si acaso, pero no creo que sean preguntas que vuelvan a aparecer. Entonces, siempre saber lo de solidaridad, integralidad y universalidad
vamos a decir por cultura general. Continuamos con la número 19. Una paciente embarazada terminó cuyo embarazo ha transcurrido normalmente debe ser atendida en el siguiente nivel de atención. Claro está, primero ustedes la atienden en la UNAP y ya cuando va a parir, ustedes la mandan al municipal, al hospital municipal. Y eso es el nivel de atención secundaria o segundo nivel de atención. Continuamos. La vigilancia epidemiológica establecida en la actual epidemia del cólera es una función de la única opción que tiene sentido es la investigación en salud, que se basa precisamente de establecer la metodología de cómo investigar eh, todo el curso natural de la enfermedad en cuestión. Seguimos. El cuadro de sordera, cataratas y cardiopatía es característico de. Tenemos aquí la rubeola congénita, que es parte del síndrome Torch. Ahora bien, ¿cómo se llama esa triada? Se llama muy bien la triada de Craig. Excelente. Entonces, rubeola congénita causa, y el tipo de cardiopatía que produce la rubeola congénita, ¿cuál es? A ver, a ver, a ver. Puede causar persistencia del conducto arterioso o una comunicación interatrial. Seguimos con la 21, el cuadro, ya la dijimos, es rubéola congénita. Seguimos, secreción purulenta y fétida de una de las fosas nasales del niño. Su diagnóstico es claramente presencia de un cuerpo extraño. Eso es típico. Es, muy bien, muy bien. Ya Jennifer no se va a olvidar nunca de esa pregunta porque lo vio en Leonardo. Pero inmediatamente usted ve secreción de un solo lado. No haga mucha ciencia, revise esa fosa nasal y trate de sacarle ese objeto extraño. Entonces, número 23, el siguiente signo es característico y propio de la desnutrición tipo marasmo. Marasmo, una desnutrición o digamos malnutrición proteico-calórica, en donde donde no hay ingesta de nada. Por tanto, el niño va a perder la grasa corporal, porque primero va a utilizar el glucógeno, luego va a utilizar la grasa, luego va a utilizar la proteína y ya no va a haber fuente de energía. Entonces, no debería ser anorexia. Un niño marasmático va a tener hambre. Entonces, tenemos en nuestro medio el factor principal que afecta el crecimiento y desarrollo del niño es el factor nutricional y más en ese año 2011. Así que continuamos. Podemos decir que un recién nacido está severamente deprimido cuando tiene un Apgar. Exactamente, un Apgar de 0 a 2, que eso indica que está severamente deprimido en el ámbito respiratorio y hemodinámico. Recordar hacer su botellita de Apgar, de qué significa cada letra o cuáles son los parámetros que se buscan en Apgar, la apariencia, los gestos o gesticulaciones, todo eso tienen que sabérselo. Entonces, Em, continuamos. En nuestro país, la meningitis en niños menores de 5 años es producida por el neumococo. ¿Y cuál otro microorganismo en esa edad puede producir mucho meningitis? Exactamente, principalmente Neisseria meningitis. O sea, esos dos, el meningococo y el neumococo, son los que producen meningitis entre los 3 meses y los 20 años. Entonces, ¿y el estreptococo cuándo lo produce? ¿En qué fecha? Bueno, depende de cuál estreptococo es, ¿verdad? Si yo hablo del estreptococo betamolítico del grupo B, en recién nacido. Y si yo hablo del estreptococo neumonía, que es el mismo neumococo,
Pues ya habíamos dicho de 3 meses y 20 años. Entonces, seguimos. El siguiente hallazgo forma parte del cuadro del dengue hemorrágico. Entonces, dengue hemorrágico, tenemos derrame pleural. Cuando hablamos de derrame pleural, ya sabemos que esos son ya signos de alarma o son características del dengue grave, en donde hay extravasación de los diferentes o creación de un tercer espacio en las diferentes cavidades, ya diga sea citis, derrame pleural y eso, bien. Entonces, la respuesta es derrame pleural. Continuamos. La medida de prevención que más efectividad ha demostrado en el control del dengue es claramente, no hay que hacer mucha ciencia, tanque tapado, cloruntado, ¿verdad? Entonces, seguimos el hallazgo fundamental en el diagnóstico clínico de la pérdida de plasma por dengue hemorrágico. Es si está perdiendo plasma, se está concentrando. No hay que hacer ciencia con eso. Hay una hemoconcentración, lo cual nos hace pensar que está todo bien, pero eso es erróneo. Entonces, el hallazgo más grave en un paciente con desnutrición tipo kwashiorkor es. Aquí la respuesta es distensión abdominal por eh, si yo tengo poca proteína, tengo menor presión oncótica, tengo mayor extravasación de líquido, tengo organomegalia, principalmente del hígado, y eso puede ser fatal. Por tanto, la respuesta es la D. Entonces, el siguiente hallazgo forma parte del cuadro clínico de la deshidratación severa. ¿Qué dicen? A ver. Es ninguno, ninguna tiene sentido. Parece que no le prestaron mucha atención a esa pregunta porque no produce exoftalmos, todo lo contrario, produce ojos hundidos. Pero hay poca turgencia de piel, claro que sí, pero poca turgencia tampoco es un signo de severo. Entonces, cambios en el comportamiento y sed tampoco. Fontanela anterior abombada, todo lo contrario, es fontanela anterior hundida. Y la fiebre muy elevada no tiene que ver. Por tanto, ahí no hay una opción correcta. Bien, entonces, cualquiera que usted ponga, eso es meterse en la mente de quien hizo el examen. Entonces, continuamos. El medio por excelencia de transmisión del cólera es. Claro que sí, gestión de agua contaminada. Perfecto. El principal agente causal de la faringoamigdalitis aguda en el niño es en el niño. ¿Y por qué dicen? Exactamente. El Streptococcus pyogenes es quien produce la faringoamigdalitis. Perfecto. Entonces, o sea, no hay mucho de qué hablar aquí. Ya sabemos, no hay nada que hablar. Ya sabemos que Streptococcus pyogenes es la causa principal de faringoamigdalitis. Seguimos con, en pacientes pediátricos, el mejor método para la obtención de la muestra para el diagnóstico de tuberculosis es claramente el aspirado gástrico, de que claramente como que esto era sencillo de deducir, no es sencillo de deducir, pero el aspirado gástrico matutino, la ciencia detrás de eso es que el niño, antes de que empiece la peristalsis en la mañana, él traga todas esas secreciones que tienen, o sea, las secreciones respiratorias que tienen la micobacteria y por tanto es un buen método para la obtención. Entonces, continuamos. El cierre de la fontanela anterior ocurre. Tenemos aquí entre los 12 y 18 meses. Esa es una pregunta directa que hay que aprendérselo y sabemos que la fontanela posterior pues se cierra en los primeros 1 a 2 meses. Entonces, la inmunoglobulina humana presente en el calostro es la.
la inmunoglobulina secretora o inmunoglobulina A. El calostro es la primera leche que se produce en la madre que se le administra al niño a través de la lactancia. Entonces, es rica en inmunoglobulina secretora o IgA. Seguimos. El periodo de incubación de la fiebre tifoidea, eso es una pregunta botella, que si usted se acuerda, pues felicidades. Pero eso es algo que si usted quiere le dedica una hora antes de la última hora en tu último día de estudio, tú le dedicas eso a los tiempos de incubación de las enfermedades infecciosas más frecuentes. Seguimos, los primeros dientes permanentes salen a los. Seguimos con las preguntas que son de memorización, no hay ciencia en esas preguntas. El principal agente causal de la bronquiolitis es y así mismo se define las primeras sibilancias o primer síndrome de sibilancias en el niño, en el lactante, es causada por el virus sincitial respiratorio, causa principal de bronquiolitis. Entonces, en la fisiopatología del asma bronquial se encuentra el siguiente signo. Yo no puedo ver la broncodilatación, resequedad de la mucosa bronquial y edema. Aquí tenemos eh, dos opciones. Esta es otra cosa a tomar en cuenta. Si yo veo dos opciones que se contradicen, pues una de ellas es la respuesta correcta, lo más probable. Entonces aquí estamos viendo que o es edema o es resequedad. Y en el asma yo tengo una reacción inflamatoria. Como es una reacción inflamatoria, obviamente hay edema. Y esa es la respuesta. Seguimos. Según las normas nacionales de atención al embarazo, parto o puerperio, el número mínimo de consultas prenatales que debe recibir la embarazada es. Bien, esta pregunta probablemente esté corregida de otra forma, pero la respuesta es 6 semanas, como mínimo. Como mínimo, 6 semanas no, 6 consultas. Como mínimo, se deben hacer 6 consultas. Bien, una literatura dice en 8, pero ya 4 no se usa porque 4 son muy pocos. Pero el punto es que eso es lo que establece el protocolo en nuestro país, 6 consultas como mínimo para evitar la mortalidad o la mortalidad en el embarazo. Seguimos. Para que se interprete como atención prenatal temprana, la primera consulta debe ser antes de. La respuesta es 12 semanas. Bien, antes de las 12 semanas. 8 semanas es antes de las 12 semanas. Pero no siempre la mujer se da cuenta que está o no embarazada y eso. Entonces se tiene establecido que es antes de las 12 semanas que tiene que ser la primera consulta. La menor presión uterina entre dos contracciones se define como. Es una pregunta fina y asimismo se define el tono. Bien, cuando hablamos de decalaje es el tiempo transcurrido entre la mayor presión uterina y la menor desaceleración en la frecuencia del niño. Entonces, esos son dos términos que ustedes lo ponen ahí en una notita, términos para aprenderme luego, que no está de más aprendérselo. Seguimos con, ¿cuál de las siguientes condiciones preexistentes determinan una incompatibilidad de RH? Tenemos feto RH negativo y madre RH positivo, no tiene sentido. Feto RH positivo y madre RH negativo tiene sentido. Feto RH positivo y madre RH negativo. Estamos viendo lo mismo aquí. La B y la C dice lo mismo. Y feto RH negativo y madre RH negativo. Entonces la respuesta es o la B o la C. Claro está. Un niño que tiene una sangre que la madre no tiene, porque ahí lo dice, es RH positivo y la madre no tiene ese RH, pues claro está que si hay una
si hay contacto de la sangre de la madre y el feto, pues la madre va a reconocer esa sangre como extraña y por tanto va a crear el síndrome de compatibilidad RH. Entonces seguimos. El siguiente signo diferencia una placenta previa de un desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta. Tenemos el sangrado existente sangrado vaginal en ambos, bajos niveles de hemoglobina en ambos, síntomas presentes después de la 21 en ambos, pues lo que tiene sentido es el tono. Bien, el tono de la contractilidad uterina. En un DPPNI hay un tono súper aumentado que posteriormente deja de contraerse cuando ya hay una infiltración del grosor total de la pared uterina. Entonces seguimos. Los miomas que más se asocian a hipermenorrea son y tiene sentido que sean los submucosos porque están justo ahí al lado de la luz. Si se rompe o algo, claramente, o sea, eso está cerca de vasos que sangran y por tanto eso produce la hipermenorrea, que es un sangrado excesivo en la menstruación. Entonces seguimos. En la sífilis del embarazo, el treponema pallidum atraviesa la barrera placentaria después de. La respuesta es 28 semanas y eso es porque hay una regla, se podría decir, en que las barreras o las membranas de la placenta se vuelven más delgadas a medida que pasa el tiempo. Entonces, ya a partir de las 28 semanas son lo suficientemente delgadas para ser susceptible a que atraviese el Treponema pallidum y provoque entonces la sífilis congénita. Seguimos. El siguiente tratamiento debe emplearse en la amenaza de parto prematuro. En una amenaza de parto prematuro se tiene que postergar lo más posible el parto para permitir o empezar a estimular la maduración pulmonar lo más que se pueda. Por tanto, la respuesta es tratar de disminuir la contracción uterina y darle corticosteroides para la maduración pulmonar. Entonces, el medicamento de elección para bajar la tensión arterial en la preeclampsia es. Ya sabemos que eso es una pregunta que aquí en el país lo que nos encanta decir es hidralacina, pero tanto la hidralacina como la betalol se utilizan para disminuir la tensión arterial en preeclámpticas. Entonces, seguimos. La infección urinaria en la paciente embarazada puede ocasionar. Infección urinaria en la paciente embarazada puede ocasionar. Claro que sí, amenaza de parto prematuro. Claro que sí. Eso es simplemente eso. No, no vamos a hacer ciencia y esos son factores, al igual que tabaquismo, que la presión arterial elevada y todo eso son factores que aumentan la amenaza, aumentan el riesgo de eso. El siguiente microorganismo vaginal debe diagnosticarse y tratarse antes del nacimiento para evitar complicaciones en el recién nacido. Tenemos que evitar cuál es esa complicación que queremos evitar tratando esa infección. Exacto, la sepsis neonatal. Por tanto, yo tengo que darle antibiótico contra el Streptococcus agalactiae. Bien, entonces, ustedes saben que se hace un cultivo de secreciones vaginal a 34 36 semanas para identificar el microorganismo y si existe la infección, pues se trata la misma. La siguiente patología puede conducir a cáncer ginecológico y generalizado. Pues obviamente, sí, el embarazo molar, la degeneración hidrópica del trofoblasto, que puede convertirse en una degeneración maligna, que puede también metastizar en todo el cuerpo, principalmente en pulmón, pues ahí estamos hablando de la enfermedad trofoblástica. Bien, entonces, embarazo molar. Seguimos. El fármaco de elección para el tratamiento de infecciones urinarias leves en embarazadas es la fosfomycin. Y si usted no tiene eso, ¿qué es lo que ustedes dan en, en las UNAPs? Amoxi, exacto, exacto. Te la Amoxi ahí.
Para el que no lo sabía que tengo un UNAP, le puedo dar Moxi, chilling, porque la penicilina no le hace nada a nadie. Entonces seguimos. ¿En cuál de los siguientes tipos de aborto se emplea la aspiración manual? Aquí la pregunta más completa es la que tiene más sentido. Dígase, un embarazo incompleto, que no esté complicado, que solamente necesite de aspiración manual y que sea antes de las 12 semanas. Bien, entonces, seguimos. La prevención primaria más efectiva del cáncer cérvico-uterino es evitar que te dé la infección. Por ende, la respuesta debe ser claramente la vacuna contra el HPV o contra el virus del papiloma humano. Seguimos. La relación existente entre el dorso del feto y uno de los flancos del abdomen materno es siempre es necesario saberse la estática fetal y saberse cada uno de esos términos. Aquí tenemos la posición. Pueden la presentación, lo que se presenta al canal vaginal y la situación como está el eje fetal en relación con el eje materno. Entonces, seguimos. Secreción vaginal con picor blanca y aspecto de leche cortada. Su diagnóstico es monilia. ¿Y monilia qué es? Candidiasis vaginal. Muy bien. Entonces, continuamos el tratamiento inicial de una paciente de 60 años con sangrado menstrual transvaginal. Entonces dicen D, dicen C, dicen D, dicen C. La respuesta es legrado biopsia hemostático. La pregunta no está muy bien elaborada, pero el manejo inicial es diagnosticar. Bien, por lo que está bien que tiene 60 años, pero yo no voy a decir, oh, bueno, tiene un sangrado, vamos a meter a quirófano. Tiene un sangrado, vamos a confirmar que tú tienes un CA de endometrio y si ya yo lo veo que tiene un CA de endometrio, pues ahí te doy cuchillo. Entonces, la respuesta es la D. ¿Cuál de las siguientes hormonas se encuentra elevada en la menopausia? Elevada la FSH, que es la hormona folículo estimulante, que trata de estimular los folículos del ovario. Al no encontrar folículos, pues al final no se producen estrógenos, y si no se producen estrógenos, pues la hipófisis y el hipotálamo van a decir, oye, falta estrógeno, vamos a producir más FSH. Por tal razón, se cancela la retroalimentación negativa y por ende la FSH estará elevada. Seguimos. El siguiente estudio es mandatorio en una mujer mayor de 50 años. Aquí no los vamos a matar. Ya sabemos que esa es la primera mamografía que debe hacerse a partir de ahí. Ya sería a partir de los 40, pero bueno. ¿Cuál de las siguientes articulaciones es la más frecuente afectada por la artritis de la fiebre reumática? Porque así mismo lo dice Harrison. Harrison dice las articulaciones que más se afectan son la rodilla, la muñeca, el codo y el tobillo. Entonces, como lo dice de primero la rodilla, pero no especifica que es la rodilla la más frecuentemente afectada, la respuesta es esa, la rodilla. Entonces, ¿cuál de las siguientes válvulas es la más frecuentemente afectada por la endocarditis? Eso es otra pregunta que no amerita esfuerzo responder. Ya sabemos por costumbre que es la válvula mitral. ¿Y cuál es la condición de esa válvula que más frecuentemente se ve eh, en la fiebre reumática? Exactamente, la estenosis mitral. Entonces seguimos. La siguiente estructura es la más frecuentemente afectada por la vasculitis de la fiebre reumática. Yo no sé ustedes, pero yo quiero saber cuál es esa vasculitis asociada a la fiebre reumática. Yo no la conozco. Si usted la conoce, me deja saber. Esa pregunta debe ser anulada porque no tiene sentido alguno. La fiebre reumática no he visto en ningún libro que se asocia a ningún tipo de vasculitis. Así que continuamos.
La secuela más importante y frecuente de la fiebre reumática es la C, estenosis mitral. Bien, el tratamiento antiestreptocócico, dígase 8.000 unidades de insulina, de penicilina procaínica en la fiebre reumática debe aplicarse preferiblemente durante, claro que sí, 10 días. Ese es simplemente el esquema, no hay necesidad de hacer ciencia con eso. Paciente masculino de 45 años con dolor retroesternal de más de 60 minutos, opresivo, irradiado a la mandíbula, hipotenso con náuseas, salivación excesiva y broncoespasmo, hipertensión e hipercolesterolemia, con el cuadro anterior, su evidente infarto de este cara, y todos dicen cara inferior. Entonces, cara inferior, porque generalmente los infartos asociados a esa cara, pues se relacionan con hiperactividad del sistema nervioso parasimpático. Y ahí tenemos salivación excesiva, que eso es parasimpático, broncoespasmo también es parasimpático, hipotensión también es parasimpático. Por tanto, la respuesta es la C. El siguiente plasmodium produce una forma grave de... y por cierto, los de la cara anterior es del sistema nervioso simpático, una hiperactividad del sistema nervioso simpático. Entonces, el siguiente plasmodium produce una forma grave de manejo de emergencia, de paludismo. Aquí no hay mucha ciencia, sabemos que el único que puede producir una enfermedad grave, una malaria grave, es Plasmodium falciparum. Entonces, el síndrome de Zollinger-Ellison es causado por un tumor secretor de gastrina ubicado en el... ¿Y dónde más se puede encontrar un gastrinoma? En el intestino delgado. ¿Y dónde más? También en la vía biliar. Por tanto, no olvidar ese famoso triángulo del gastrinoma, que es todos los sitios en donde puede aparecer un tumor productor o hipersecretor de gastrina. Pero bueno, entonces ya sabemos que eso es el síndrome de Zollinger-Ellison, un tumor hipersecretor de gastrina que produce pues, principalmente úlceras gástricas, principalmente eso. Entonces seguimos. El cuadro clínico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico está predominado por claramente pirosis, quemazón en la boca del estómago. En la radiografía de un paciente con enfisema pulmonar, el hallazgo más común es entonces aplanamiento de mi diafragmas o aumento de los espacios intercostales. Yo no sé cuál de esos dos es el que más, pero esos son los que más. Entonces, usted o elige la A o elige la C, porque yo no he visto específicamente cuál es el primero en aparecer. Entonces, yo voy a poner la C, aumento de los espacios intercostales, porque el enfisema no puede ser, puede no ser tan extenso para aplanar los diafragmas. Pero nada, seguimos. ¿Cuál de las siguientes condiciones es la causa más, o sea, se entiende esto del enfisema y aumento de los espacios intercostales? Recuerden que enfisema es la dilatación permanente de, del parénquima pulmonar. O sea, hay destrucción de las paredes que separan los alveolos, hay un aumento del espacio muerto y por tanto se crean bulas enfisematosas y eso va a aumentar el diámetro de los pulmones. Al aumentar el diámetro de los pulmones, pues aumenta el diámetro de la caja torácica y por eso aumenta los espacios intercostales. Y claro, aplana el diafragma porque el diafragma, ustedes saben que es como una cúpula, al pulmón siempre estar como dilatado, pues lo empuja hacia abajo. Entonces seguimos. ¿Cuál de las siguientes condiciones es la causa más frecuente de derrame pleural? Insuficiencia cardíaca, ¿bien? ¿Y qué tipo de derrame es ese? Cuando uno habla de los criterios de, que me imagino que usted lo va a escribir ahí, de un fulano que empieza con L, ¿cómo se llaman esos criterios? Criterios de Light.
para hablar de trasudado en caso de insuficiencia cardíaca. Bien, muy bien. Entonces seguimos. El diagnóstico definitivo de tuberculosis se realiza mediante todo diagnóstico definitivo de algo infeccioso es por cultivo. Por tanto, la respuesta es la B. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es el de elección en caso de shock anafiláctico? Claro que sí, una ampolla de adrenalina ahí que hace que se contraigan todas las arteriolas y así aumenta la presión y eso es lo que se le da, ¿bien? Porque el choque anafiláctico es una vasodilatación sistémica en donde la adrenalina lo contrarresta. Seguimos. El antídoto específico para la intoxicación por órganos fosforados. Aquí sabemos que es la atropina, porque los órganos fosforados se encargan de inhibir a quién. ¿A quién inhibe los órganos fosforados? La acetilcolinesterasa, que es una enzima que degrada la acetilcolina. Si no tengo la enzima que me degrade la acetilcolina, pues tengo acetilcolina de más. Por tanto, tendré una hiperactividad del parasimpático. Y la atropina es un antagonista de la acetilcolina. Por ende, se entiende que es un parasimpático antagonista y por tanto, esa es la respuesta. Paciente con cuadro de poliuria, polidipsia y polifagia, las 4P, ¿verdad? La 3P, ya sabemos que es el diabetes mellitus, no hay más nada que mencionar aquí. En los pacientes con pancreatitis es frecuente la historia de eso a mí no me convence mucho, honestamente, de que hiperlipidemia. Está bien que eso es un trastorno metabólico que se asocia a pancreatitis y quizás eso es lo que ellos quisieron enfatizar. Pero eso de que de constipación crónica, porque bueno, seguimos. La respuesta es hiperlipidemia, es al igual que, entonces lo asocié por la esteatorrea. Mm, no creo que tenga como asociación hiperlipidemia y esteatorrea, porque hiperlipidemia es la sangre. Entonces, esteatorrea es una grasa que no se absorbió. Por tanto, no creo que tenga mucha relación. Entonces, seguimos. La causa principal de la insuficiencia cardíaca es la. Wow, porque dice, no es hipertensión arterial, es cardiopatía isquémica. La respuesta es cardiopatía isquémica. Esos infartos son la causa principal. Un corazón que no funciona bien porque lo infartaste es la causa principal de insuficiencia cardíaca. Paciente que 2 días luego de ingerir una lata de guandules verdes llega a la emergencia con trastornos visuales y disfagia. El diagnóstico es, ya sabemos que eso es botulismo, porque eso se encuentra en enlatados, en frijoles enlatados, se encuentran las esporas del clostridio. Bien, entonces seguimos. La diabetes insípida aparece por daño y en la miel, dice Judith Pichardo. Gracias por el aporte. Entonces, ¿dónde se encuentra la diabetes insípida? Ajá, en la neurohipófisis. Claro que sí, porque diabetes insípida es por disminución de la hormona antidiurética y al tener una hormona antidiurética disminuida, pues lo contrario de antidiurético es diurético, por tanto, estará haciendo mucha pipí, tendrá poliuria. Entonces, el germen que más frecuentemente se asocia a neumonitis en pacientes con SIDA es neumocistis, ¿qué? Neumocystis hirovechi, muy bien. Esta gente está dura, ya esta gente puede coger el examen mañana mismo. Muy bien, entonces Neumocystis hirovechi ya no se llama Carini. Antes se llamaba Carini, ahora es hirovechi. Entonces el síndrome de vaciamiento rápido es una complicación de la. Eso de gastroyeyunostomía
No es tan cierto, pero bueno, es lo único que tiene sentido, ¿bien? Entonces, sí, como te digo, el contenido gástrico se está vaciando directamente en el yeyuno, más no en el duodeno, como debería de ser. Por tanto, tengo menor extensión de intestino, por tanto, hay menor absorción y por tanto, hay síntomas del dumping precoz o temprano. Seguimos. ¿En cuál de las etapas de la cicatrización se produce el cierre superficial de la herida, de manera que pueden retirarse los apósitos y dejarse la herida descubierta? Aquí no vamos a hacer ciencia, tiene sentido que sea la epitelización, donde ya está la última cubierta. Entonces, paciente masculino con historia de trauma penetrante y derrame en hemitórax derecho, punción arroja líquido de aspecto lechoso. Esa es la definición de quilotórax, cuando se lesiona el conducto torácico y ahí, pues, el líquido quiloso, ese líquido entra en la pleura y ahí aparece el quilotórax. Entonces, ¿cuál de las siguientes condiciones encaja más con el diagnóstico diferencial de apendicitis? Y tenemos aquí apendicitis, 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 apendicitis. La diverticulitis de Meckel por la proximidad de la entidad, bien del divertículo de Meckel. Entonces, la naturaleza más frecuente de los tumores de mediastino posterior es, no puede ser tiroidea ni tímica porque se encuentra en el mediastino anterior. Entonces, lo que tiene sentido, lo único que tiene sentido es linfática y también lo de origen neurogénico. Entonces, el método primario recomendado para detener una hemorragia es aquí y en Pekín. Si usted ve a alguien sangrando, hágale presión en lo que usted piensa que va a hacer. Entonces, sangrado rectal, cambio en el patrón de evacuaciones, heces acintadas, finas, más ocasionalmente palpable, es un cuadro sugestivo de cáncer de las heces acintadas. Eso es cuando las heces están atravesando un sitio estenótico, pues se van a cintar, que va a aparecer una cinta. Por tanto, eso es un cáncer de colon izquierdo. La cosa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico es la, claro que sí, apendicitis aguda. Entonces, ¿cuál de las siguientes soluciones es la recomendada en el shock hipovolémico? Ya te saben que eso por botella, si te quieren hacer la ciencia de que evita complicaciones como acidosis hiperclorémica, más balanceado a nivel de electrolitos y eso, la respuesta es lactato Ringer. El cáncer más frecuente en la mujer es el de, no se diga más, cáncer de mama. La variedad histológica más frecuente de cáncer primario de esófago es la A. Claro que sí, epidermoides. Se supone que yo tengo mucho más epitelio escamoso que adamatoso, por tanto, la respuesta es epidermoide o escamoso. Entonces, la siguiente condición aguda produce dolor reflejo en hombro derecho. El signo de, ¿cuál es ese signo? Ujú. Entonces, la respuesta sí es colecistitis. Paciente femenina de 40 años llega a emergencias tras sufrir estocada en hemitórax derecho. La radiografía de tórax muestra desplazamiento del mediastino hacia hemitórax izquierdo. El diagnóstico es si hay desplazamiento contralateral, eso es claramente un neumotórax. Atención. El siguiente hallazgo radiográfico es compatible con diagnóstico de obstrucción intestinal mecánica de colon. Claro que sí, claro que sí. Ay, ay, ay. Niveles hidroaéreos, no se diga más. Masa en cara anterior, línea media del cuello que se desplaza con los movimientos de deglución. Es esa maniobra de Hamilton-Bailey. Estamos hablando de un quiste tirogloso. La tiroiditis que cursa con glándula de consistencia pétrea
por depósito por fibrosis generalizada de la tiroides es la tiroiditis leñosa o tiroiditis de Rieder. Entonces, la siguiente hernia es más frecuente en envejecientes. Hernia inguinal indirecta. Hernia inguinal indirecta para todo lo que usted vea, es lo más frecuente. Al igual que la siguiente hernia más frecuente en mujeres, lo mismo, hernia inguinal indirecta es la hernia más frecuente. Entonces, una quemadura eléctrica en una mano y un pie se considera de una extensión de un 100% porque el cuerpo entero es conductor de esa electricidad y aunque ustedes vean manifestaciones superficiales, pues el daño es infravalorado debido a que lo eléctrico afecta más lo interno. Y la secreción mamaria que nos haría sospechar de un cáncer mamario es de carácter sanguinolento. Si el lechoso es galactorreas. Entonces, Luis, no se hace la regla de los 9 porque estamos hablando de una quemadura eléctrica. Entonces, una quemadura eléctrica, repito, se infravalora la extensión superficial porque el daño es más interno y se entiende que recorre el cuerpo completo. Por tal razón, se considera una extensión del 100%. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, pues bienvenidos a los nuevos que están adentrándose en este martirio de estudio constante para prepararse a enfrentarse al examen de residencias médicas. Les aconsejo que no dejen de estudiar, solo tienen este año para estudiar. Así que toda flojera que aparezca o las pocas ganas de estudio o el cansancio que no sea suficiente para no permitirles estudiar, porque es ahora el momento. Así que nada, nos vamos a ver el año próximo, dígase, en el ENUD del 2012 y eso ha sido todo por hoy. Pasen feliz sábado. Qué bueno que terminamos antes de las 5. Su sábado todavía está nítido para ustedes.